Bienvenidos una vez más a su canal Estudiarte. El día de hoy vamos a ver las actividades correspondientes a la semana 17 dentro del proyecto 2. Así que comenzamos. Lo que ustedes están viendo en la pantalla corresponde al cronograma de actividades para esta semana, la semana 17, dentro de nuestra contabilidad desde el principio del ciclo costo, que incluye los días desde el 21 de septiembre hasta el 25, en donde el tema indica que los datos científicos del cambio climático y su influencia en la biodiversidad en América Latina, su representación con funciones matemáticas. Bueno, ya tenemos el dato de qué asignaturas van a intervenir. Aparte de matemáticas, tenemos emprendimiento y gestión y también el área de inglés con su asignatura inglés. Los objetivos de aprendizaje específicos son los mismos. Hemos dividido el cronograma de esta semana en 6 actividades, en donde la actividad 1 y 2 corresponden a matemáticas, la 3 y 4 a emprendimiento y las 5 y 6 corresponden al área de inglés. Vamos a escribir cada una de ellas y obviamente planteando una resolución de acuerdo a las fuentes que hemos consultado. La actividad 1, como lo vimos en el cronograma, nos indica que leamos el texto que tenemos a la derecha de sus pantallas. En él indica el impacto del cambio climático en las aves. Esta lectura nos hace referencia a un estudio realizado hace algunos años en donde se determinó una cierta relación entre las aves, su extinción y el cambio climático. La actividad 2, por su lado, nos indica que, de acuerdo a lo que leímos en la actividad 1, nosotros analicemos las gráficas, que las he puesto aquí, que también están en la lectura anterior, ¿no es cierto? Analicemos estas gráficas y planteemos 5 conclusiones tomando en cuenta la monotonía, el dominio, recorrido, entre otras cosas de matemáticas. Asimismo, nos pide que con la información que nos dé el docente, nosotros vamos a resolver los numerales del 1 al 5 en la página 102 del texto integrado de este año. Como ustedes pueden ver en la pantalla, nosotros hemos propuesto 5 conclusiones, ¿no es cierto?, de acuerdo al texto y obviamente analizando desde el punto de vista de matemáticas, ¿no?, lo que es el recorrido, si es que es creciente o decreciente, siempre y cuando tomando en cuenta los conceptos del libro, lo que te da tu docente de matemáticas y la lectura que está planteada. Para resolver las actividades de la 1 a 5 de la página 102 del libro de texto integrado, nosotros hemos graficado, como ustedes ven aquí, nosotros hemos graficado la función del numeral A del ejercicio número 1. En él nosotros el dominio lo tenemos como intervalo cerrado en -4, ¿sí?, como ustedes pueden verlo aquí, y un intervalo abierto en 1. ¿Cómo se determina esto? Bueno, en la nomenclatura de teoría de dominio y recorrido y de conjuntos, siempre los corchetes cerrados van a indicar un intervalo cerrado o un intervalo que incluye ese número, y un corchete abierto o un corchete al revés, como se conocería en este caso, es un intervalo abierto o un número que no está incluido dentro de ese dominio. Graficando, nosotros tenemos esto de aquí, en donde nos indica que la función t, la función t en x, vale 4 entre el intervalo de 4 a -3, pero no incluidos el 4 y el -3. Es por eso que, como ustedes ven en la gráfica, no están incluidos, están con unos círculos blancos. Vale 3 entre el intervalo entre 3 y -3 y -2, pero obviamente no se incluyen el -3 y el -2, pues tenemos intervalos abiertos. Vale 2 entre -2 y -1, ¿no es cierto? Igual no se los incluye, pero ya voy a explicar por qué están pintados estos de aquí, porque se superponen con otra condición. Vale 1 cuando está entre -1 y 0, como ustedes ven aquí los intervalos están abiertos. Y acá abajo nos indica que cuando t vale -4, vale -3, -2, -1 y 0, vale 2. Es decir, estos puntos que ustedes ven aquí, que estoy señalando, son los puntos en donde la función es continua y tiene un dato. Entonces es por eso que en la función azul que ustedes ven se superponen los puntos, pero en realidad esa función tiene abiertos, pero al momento de que esta condición t los define como puntos continuos, pues se superponen. Ahora bien,
El dominio, como nosotros analizamos, el dominio siempre va a estar en el eje de las abscisas o X. Y este va a estar entre menos 4, incluido el 4, porque el 4 está definido en la última condición. Pero cuando llegamos al 1 positivo, ustedes ven que el 1 lamentablemente no quedó incluido. Es por eso que el cochete está al revés. El recorrido, por otro lado, o codominio también, que se lo conoce en ciertos textos de matemáticas, se lo indica con este signo de unión, ¿no es cierto? En donde solo recorre en 0, ¿no es cierto? Vemos que pega en 0, nos fijamos en el eje de las Y. Pega en 1, automáticamente pega en 1. Pega solo en el número 2, como ustedes ven, solo pega en el número 2. Y asimismo pega en el número 3 y pega solo en el número 4. Es por eso que el dominio y el recorrido de esta función están definidos como lo ven en este momento. El ejercicio B del numeral 1 nos indica que la función es menos 3 entre menos 0,5 y 0. Es por eso que tenemos aquí definido entre menos 0,5 y 0. Vale 1 entre 0 y 0,5. 0 y 0,5 positivos. Obviamente no están incluidos. Ustedes ven ahí los corchetes están abiertos. Vale menos 1 entre 0,5 y 0,75, ¿no? Y vale 2 entre 0,75 y 1. Pero también hay la condición, al igual que el ejercicio anterior, que cuando t vale menos 0,5 vale 2. Entonces menos 0,5, 2. Aquí ven este punto. Cuando t vale 0 vale menos 1. Otro punto. Cuando t vale 0,5 vale menos 1. Cuando t vale 0,75 y t vale 1, ¿sí? Vale menos 3. Con estas condiciones nosotros vamos a obtener el dominio y el recorrido. El dominio, como ya se los indicó hace un rato, solo corre en el eje de las X. Y es decir, empieza la función en 0,5, ¿verdad? Y va avanzando y es constante. Si nosotros trazamos unas líneas verticales aquí en el eje de las X, no se interrumpe. Al menos aquí en 0,5, si bien no está incluido en la función verde, pero en la azul hay un punto que la define y sigue siendo continua la función hasta el número 1. Es por eso que nuestro dominio tiene un intervalo cerrado entre 0,5 y el número 1, incluidos los dos números. En el numeral número 2 nos indica que grafiquemos esta función que tiene una definición y una función. Lo que ustedes ven aquí abajito es la función, es decir, que de menos 2 corre la función entre menos 3 y 0, y como ustedes ven aquí está graficado. Y en 2 positivo corre entre 0 no incluido y el 3. No hay problema con el 0 porque si bien aquí lo incluye, acá no lo incluye, cuando uno hace correr el dominio en el eje de las X hay una continuidad. Es por eso que el dominio está entre el menos 3 y el 3, los dos intervalos cerrados. Y obviamente su recorrido solo está en el eje de las Y en menos 2 y en 2 positivo. Para el numeral número 3 nos da una función que dice f en función de t es el paréntesis de t cuadrado más 1 elevado a la 1 medio. Para todas estas nosotros sabemos que cuando un número está elevado a 1 medio significa la raíz cuadrada, y si está a la 1 tercio es una raíz cúbica, y así sucesivamente. En este caso nos pide calcular, de acuerdo a estos valores de la tabla, raíz de menos 15, menos 12, hasta llegar a raíz de 24. Como ustedes pueden ver, yo he reemplazado aquí a la derecha con los números rojos cada uno de los valores. Cabe indicar que aquí hay un pequeño error, yo ya lo he corregido, pero después de raíz de 8, entre raíz de 8 y raíz de 15, aquí dice raíz de 11. Está claro que es un error de digitación, pues se van teniendo los mismos valores, tanto en negativos como en positivos, para tener la relación. Una vez de que ya se calculan todos estos valores, que ustedes tienen aquí como guía, hacemos una tabla y graficamos. Y la gráfica que ustedes ven ahí, pues está con todos los puntos indicado cuáles son los datos. Asimismo nos pide que determinemos si es que una función es creciente o decreciente entre los dominios de menos infinito a 0 y de 0 a más infinito.
En este caso, cuando nosotros queremos analizar si una función es creciente o decreciente, nosotros tenemos que leer como sabemos leer las letras, de izquierda a derecha. Es decir, que si el dominio me dice de aquí, desde el menos infinito a 0, yo tendré que leerlo hasta el 0 de izquierda a derecha. Y si yo voy analizando esta función de aquí hasta 0, vemos que va bajando, es decir, sus valores en y van decreciendo. Es por eso que nosotros definimos como esta función en este dominio como decreciente. Por otro lado, me pide que analice entre el dominio 0 y más positivo. Lo voy a hacer igual. Voy a leer de izquierda a derecha y voy viendo cómo estos valores en y van creciendo. En ese caso, en matemáticas se define como una función creciente. El punto número 4 nos indica que determinemos el dominio de la función raíz cuadrada de t menos 2. Que tracemos la gráfica y que mostremos si f es creciente. Como ustedes pueden ver, aquí está graficada la función, ¿sí? Su dominio, obviamente, como lo indica ahí, es desde el 2 positivo hacia el más infinito. Y su función, como hace un rato también lo expliqué, si yo lo leo de izquierda a derecha, sus valores van creciendo. Es por eso que esta es una función creciente. El numeral número 5 me pide que realice la gráfica de la función 4 menos 3 raíz cuadrada. Obviamente yo ya la he graficado, ustedes ven aquí abajo, y me dice que determine el recorrido. Obviamente ya sabemos que el recorrido es en el eje de las y. Entonces vemos que, y en este caso se lee desde abajo hacia arriba, ¿no? Entonces vemos que esta función recorre desde el número 0 en y hasta el más infinito. Y que evaluemos en el dominio, ¿no es cierto? Desde menos infinito hasta el número 3, si su gráfica es decreciente o creciente. Y en este caso nosotros podemos analizar, como ustedes ven en la gráfica, cómo los valores en y disminuyen y por ende esto es una gráfica decreciente. La actividad número 3 nos indica el área de emprendimiento y gestión con su asignatura del mismo nombre. Y nos pide que leamos el texto que ustedes ven a la derecha de sus pantallas, en donde nos indica que la contabilidad es la solución a algún problema. Esto en modelo de una cuestión. Y nos indica cuál es el papel de la contabilidad a nivel de empresas y también de la economía familiar. La actividad número 4 nos pide que resolvamos las actividades, ¿no es cierto?, del libro de primero BGU de gestión en las páginas 54 a 59. Y exactamente nos pide desarrollar los siguientes puntos. Desarrollar la contabilidad clásica y las cuentas contables se dividen en 3 grupos. Entonces nosotros tenemos que, de acuerdo al grupo que pertenecen, indicar cuáles son, según el saldo cuáles son, según el balance que representan cuáles son. Asimismo, en su cuaderno van a elaborar un cuadro a partir del que aparece en la página 56 del texto, ¿no es cierto? Y coloca una primera columna que diga cuentas y el nombre de 10 transacciones económicas que realices en tu familia. Asimismo, vas a completar esa tabla que tú acabas de hacer, ¿no es cierto?, con 10 transacciones, ¿no es cierto?, con una X indicando a qué tipo de cuenta pertenecen. Pueden ser activos, pasivos, ¿sí? Ya lo vamos a ver a continuación. Y vamos a utilizar esta información de las cuentas de la página 59 del texto, ¿sí? Y vamos a explicar con un breve ejemplo, con una frasecita, a qué transacción corresponde. Y ahí nos ponen un ejemplo. En el caso del activo corriente nos indica que el saldo de $11,000 en la cuenta de ahorros banco, entre paréntesis, el prestamista, ¿sí? Y por último nos pide escribir un párrafo que responda a la siguiente pregunta. ¿Cómo soluciona la contabilidad los diferentes problemas? Como ustedes pueden ver, nosotros hemos respondido, de acuerdo a lo que nos dice el texto también de emprendimiento y gestión, que los grupos de cuentas, de acuerdo al grupo que pertenecen, se dividen en activos, cajas, bancos y terrenos, pasivos, cuentas por pagar, patrimonio, capital social, ingresos por servicios, costos de venta y gastos, sueldos, publicidad e intereses. Según el saldo que tienen por naturaleza, deudoras, activos, costos y gastos, acreedoras, pasivos, patrimonios e ingresos. Según el balance que representan, pérdidas y ganancias, donde se detallan ingresos, costos y gastos,
y un balance general en donde hay activo, pasivo y patrimonio. Asimismo, nos pide que en el cuaderno, ¿no es cierto?, de acuerdo a la página 56, elaboremos una tabla similar a la que ustedes tienen aquí, en donde ustedes van a poner 10 transacciones. Yo he puesto ahí en letra roja 10 transacciones para que ustedes se guíen. Y la siguiente actividad nos dice que pongamos una X para ver a cuál pertenece. Es decir, en este caso, compra de víveres en la tienda, pues yo le pongo que pertenece a un gasto, ¿sí? Y así sucesivamente tú puedes ir haciendo tus actividades. Asimismo, en la página 59 de tu libro vas a coger una tabla, ¿no es cierto? Esta tabla la he hecho yo, en donde vamos a poner de acuerdo al tipo y a las cuentas el ejemplo. Entonces tenemos el tipo, activos, pasivos y patrimonio a la izquierda. Tenemos las cuentas que tiene cada una de esas clasificaciones. Por ejemplo, activos tiene caja, cuentas por cobrar e inventarios. Y yo he puesto un ejemplo a la derecha, como lo pide el ejercicio, de cómo se representaría una transacción. Lo dejo ahí para tu ilustración. Por último, nos pide que escribamos un párrafo que responda a la siguiente pregunta. ¿Cómo soluciona la contabilidad los diferentes problemas? Bueno, nosotros hemos hecho un párrafo de 3 líneas en donde respondemos la cuestión planteada. Dentro de inglés, la actividad 5 nos plantea que nosotros tenemos que leer este párrafo sobre Laika, ¿no? Y después responder lo que nosotros tenemos acá a la derecha, en donde nos dice que escribamos T o F si es que T es verdadero y F si es falso. Como ustedes pueden ver en la pantalla, nosotros ya tenemos respondidas las cuestiones. Simplemente ustedes se pueden guiar o simplemente analizar y ver si es que tenemos correctas las respuestas. La actividad 6 nos pide que nosotros dibujemos un gráfico, ¿no es cierto? Que hagamos un dibujo, una ilustración, de todas las palabras que están en color café, que en este caso son raised, launched, overhating, sorrow y tails. Y tenemos que explicarles a nuestra familia, ¿no? Para esta actividad yo he puesto ciertos dibujos o ilustraciones para que tú te guíes y las hagas. En este caso, Race hace alusión a la carrera espacial, ¿no? Entonces yo he puesto ahí unos cohetes y una luna, pues para que tú te guíes. Launch, en este caso, significa lanzar, pero lanzar también puede ser un objeto, pero en este caso es un lanzamiento de un cohete en movimiento vertical. Overheating o sobrecalentamiento indica que una máquina se puede sobrecalentar, pero en este caso habla del sobrecalentamiento que sufren las naves al ingresar a la atmósfera. Es por eso que yo he puesto una nave ingresando a una atmósfera. Sorrow o afligido o afligimiento o depresión, esto no encontré otro gráfico, pero es lo que más o menos representa a este sentimiento. Tale o cuento, en este caso he puesto una ilustración del cuento de Laika, que sí existe, para su ilustración. Como último, ustedes tienen la autoevaluación, en donde ustedes tienen que responder las preguntas que se plantean durante toda la semana. Bien, eso ha sido todo por esta semana. Esperamos haberte ayudado con las actividades de esta semana. No te olvides que todos los documentos que utilizamos están en la descripción del video, en guías y en PPT para los docentes, que son las presentaciones de PowerPoint. No olvides que para descargar estos documentos tú necesitas desactivar tu antivirus. No te preocupes, no son virus. En donde ustedes, después de permitir la conexión y saltar la publicidad, automáticamente se cargan los documentos. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.